Mis padres vendieron mi auto para costear la boda de su hija favorita, pero cuando fue el turno de casarme ni siquiera se molestaron en ayudarme, así que vendí la casa en la que vivían. Daniela siempre fue la niña dorada de la familia. Desde que éramos pequeños, le daban los mejores regalos, las porciones más grandes de comida, y todo el afecto que yo nunca recibí. A ella la trataban como a una princesa, mientras que a mí apenas me dirigían la palabra. No importaba cuánto me esforzara, era como si simplemente no existiera, como si haberme tenido fuera un error que no sabían cómo reparar. Si Daniela quería algo, lo obtenía en cuestión de días. Si yo pedía lo mismo, la respuesta era siempre la misma: no hay dinero. Pero para ella, siempre había. Me acostumbré a no esperar nada de nadie. Aprendí pronto que si quería algo, tendría que conseguirlo por mi cuenta. Me volví fuerte por necesidad. Esa indiferencia se volvió mi impulso. El silencio con el que me criaron terminó dándome voz. Aprendí a valerme por mí mismo, a convertirme en alguien que no dependiera de los demás para sentirse completo. Cuando cumplí 23 años, trabajé todo lo que pude. Ahorré cada centavo, trabajando los fines de semana y también algunas noches en una tienda de autoservicio. Después de mucho esfuerzo, logré comprarme mi primer auto. No era nuevo ni lujoso, pero era mío. Era mi orgullo, mi símbolo de independencia, mi boleto de salida. Poco después, tuve que viajar a otra ciudad por 15 días para ayudar en la droguería de mi abuela. Con ese trabajo, podría ahorrar más para cubrir futuros gastos. Aún no tenía licencia de conducir, pero ya me faltaban pocas clases para obtenerla. Como aún no podía manejar, decidí viajar en bus. Fui con la ilusión de trabajar y volver pronto a seguir construyendo mi vida. Pero lo que sucedió durante ese viaje cambió mi historia para siempre. Después de esos 15 días de trabajo, volví a casa. Y al llegar, noté algo extraño. Al abrir la puerta del garaje, mi auto ya no estaba. Al principio creí que mis padres lo habían tomado prestado. Pero al entrar a la casa, los encontré sentados, con el rostro serio. Les pregunté dónde estaba mi auto. Dudaron, tartamudearon, y al final, mi madre dijo con una frialdad escalofriante: tuvimos que venderlo, necesitábamos el dinero para la boda de tu hermana. Sentí como esas palabras se me clavaban en el pecho. Me dejaron sin aire. La incredulidad se transformó en rabia, en una furia tan grande que apenas podía sostenerme de pie. Mi mente viajó por todos los momentos en que fui invisible para ellos, todos los esfuerzos ignorados, todos los silencios, todos los no injustificados. Habían vendido lo único que había logrado con mi propio esfuerzo, sin preguntarme, sin avisarme. Como si mis cosas también les pertenecieran. Como si yo no tuviera derecho a tener nada mío. Lo más cruel de todo fue que esperaban que aceptara todo sin rechistar, que asistiera sonriente a la boda como si nada hubiera pasado. Como si no me hubieran arrebatado mi único logro. Mis lágrimas comenzaron a caer, no solo por la rabia, sino por la tristeza profunda de confirmar, una vez más, que yo no importaba. Les grité. Les dije todo lo que llevaba años guardándome. Les eché en cara que jamás me habían dado nada, que nunca les importé, y que no tenían ningún derecho a tocar lo que con tanto sacrificio había conseguido. Ellos intentaron calmarme, dijeron que me devolverían el dinero más adelante, cuando lo recuperaran. Pero yo ya no confiaba en ellos. No después de algo así. Les dije que, si no me devolvían lo que era mío, los demandaría. Y entonces sí, se asustaron. Sabían que lo que habían hecho era ilegal. Para evitarlo, me ofrecieron lo único que tenían, las escrituras de la casa. Me las darían como garantía hasta que pudieran devolverme el dinero. Pensaron que no me atrevería a hacer nada con ellas. Que no pondría en riesgo el techo bajo el cual vivíamos. Pero estaban muy equivocados. Acepté. No por confianza, sino por tener un poco de poder en una relación que siempre me dejó en desventaja. Y con esas escrituras en la mano, se encendió en mí una determinación que no conocía. Asistí a la boda de mi hermana porque no tenía más opción. Sonreí en las fotos. Felicité a los novios. Todo mientras por dentro me tragaba la rabia. Daniela, como siempre, era la princesa del cuento. Y yo, una sombra más. Mi novia, mi única aliada, me sostuvo esa noche. Me recordó que el destino se puede cambiar, que la revancha existe. Esa misma noche, decidí que ya no seguiría siendo parte de esa historia. No más. No iba a seguir mendigando amor ni atención. No iba a seguir siendo el hijo invisible.
Mientras Daniela celebraba su boda perfecta, yo empecé a planear mi escape. Tiempo después, mis padres seguían sin devolverme el dinero del auto. Y cuando les pedí ayuda para mi propia boda, respondieron igual que siempre, evasivas, excusas, desdén. Ni siquiera me molesté en enfadarme. Estaba cansado. Cansado de luchar por su cariño. Cansado de intentar que me vieran. Cansado de pedir lo que nunca iban a darme. Pero lo que no esperaban era mi respuesta. Vendí la casa. La suya. Aquella que me dieron como garantía pensando que jamás me atrevería. Lo hice en silencio, sin avisar. Y me fui. Lejos. Cambié de ciudad. De vida. De apellido, si hubiera sido necesario. Ahora tengo 50 llamadas perdidas. Pero ya no estoy disponible. Tomé una decisión drástica. Finalmente, me puse en el lugar que siempre debí ocupar, al mando de mi propia vida. Sin pedir permiso, sin avisar, sin darles la oportunidad de interferir, tomé el control. Iba a vender la casa. La casa donde crecí, donde las mentiras, el dolor y la falta de amor habían quedado incrustados en cada rincón. No me detuve a pensar en las consecuencias. En ese momento, ya no me ataba nada a ese lugar. Ni los recuerdos, ni la sangre, ni el apellido. Inicié los trámites en silencio, sin que mis padres supieran lo que se avecinaba. Puse la propiedad en venta a un precio razonable. Y, como si el universo finalmente conspirara a mi favor, en menos de 3 semanas la venta se concretó. Cuando el dinero estuvo en mis manos, entregué las escrituras a los nuevos dueños sin mirar atrás. En ese instante supe que había ganado algo más que dinero, había recuperado mi libertad. Ya tenía lo necesario para construir mi propio futuro. Decidí que era momento de irme, de dejar atrás esa ciudad en la que viví demasiado tiempo como una sombra. Mi novia y yo empacamos nuestras vidas y partimos sin mirar atrás. Era un paso irreversible, pero también uno necesario. Un acto de justicia personal. Aún así, no pude evitar imaginar la reacción de mis padres cuando descubrieran lo que había hecho. Fueron expulsados de su propia casa. De la misma manera en que yo había sido expulsado, una y otra vez, de su afecto. De su mundo. Esa fue la última estocada a su arrogancia. No pasó mucho tiempo hasta que mi teléfono comenzó a sonar sin descanso. 50 llamadas en un solo día. Eran ellos. Desesperados, dolidos, exigiendo explicaciones, suplicando perdón. Pero ya era demasiado tarde. Habían cruzado una línea sin retorno. Mi corazón no se conmovió. Ignoré cada intento de contacto, dejando que el silencio respondiera por mí. Cada notificación era una afirmación de mi libertad, un eco de mi nueva vida sin cadenas. Y aunque trataban de manipularme con su angustia tardía, ya no tenían poder sobre mí. Aquellas 50 llamadas se volvieron el símbolo definitivo de mi emancipación, firme, completa, sin vuelta atrás. Cambié mi número de teléfono. Pero antes de hacerlo, recibí un último mensaje. Esto no se va a quedar así. Vamos a encontrarte tarde o temprano. Lejos de asustarme, esas palabras me dieron aún más claridad. Me reafirmaron que lo que había hecho era lo correcto. Porque si algo aprendí, es que quien no respeta tus límites, no merece tener acceso a tu paz. Con el paso del tiempo, el sueño de casarme tomó forma. No solo era el deseo de unir mi vida a la mujer que amaba, sino también la oportunidad de cerrar un ciclo. Nuestra boda sería una celebración de amor, pero también de libertad, de renacimiento. Junto a mi compañera, planeamos cada detalle con entusiasmo, desde las flores hasta la música, desde el lugar hasta los votos. Cada decisión era una afirmación de lo lejos que había llegado, de todo lo que había superado. El día de la boda llegó con una mezcla de emociones que apenas podía contener. Fue una ceremonia íntima, sencilla, llena de simbolismos. Estábamos rodeados de amigos de verdad, de personas que me conocían por quien realmente era. Y frente a mi esposa, con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa, sentí por primera vez en mi vida que pertenecía a un lugar. Que, esta vez, estaba empezando algo desde el amor, no desde la herida. Después de casarnos, la felicidad no tardó en llegar. Construimos juntos una casa que no era solo ladrillos y muebles, sino un hogar lleno de amor, respeto y ternura. Cada rincón respiraba la paz que yo tanto había buscado. Y aunque el pasado todavía me perseguía en sueños, ya no gobernaba mi vida. Poco a poco, el dolor se transformó en historia. Y mi historia ya no era una tragedia. Era una reconstrucción. Pasaron los años.
Trabajamos duro, día y noche, para levantar nuestro propio negocio. Los primeros tiempos fueron difíciles. Largas jornadas sin descanso, decisiones arriesgadas, mucho sacrificio. Pero con fe, paciencia y constancia, logramos convertir una pequeña idea en un gran proyecto. Nuestro negocio creció más de lo que imaginamos. Hicimos inversiones inteligentes y por fin el dinero dejó de ser una preocupación. Dejamos de vivir para sobrevivir y comenzamos a vivir con plenitud. Viajamos, compramos lo que nos hacía felices, nos dimos lujos que antes solo soñábamos. Pero entre todos los logros, el más grande fue nuestra familia. Tuvimos un hijo. Un niño que llegó como un sol a iluminar cada rincón de nuestras vidas. Él me enseñó lo que era el amor verdadero, ese que no pone condiciones ni exige méritos. Verlo crecer en un hogar lleno de ternura fue la mayor confirmación de que había tomado la decisión correcta al alejarme de mi pasado. Durante años, no supe nada de mis padres ni de mi hermana. Como si el lazo se hubiera roto para siempre. Y no los busqué. Tampoco ellos lo hicieron. Me convencí de que la historia había terminado. Que, por fin, había escrito un punto final. Hasta que una noche, cuando todo parecía estar en calma, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me empujó a hacerlo. Hola, dije. Hubo un silencio breve, casi imperceptible. Y entonces, una voz áspera, femenina, cargada de urgencia, rompió el silencio. Del otro lado de la línea, una voz áspera rompió el silencio. No preguntes cómo encontré tu número, dijo. Solo llamo para avisarte que tu padre está muy enfermo, deberías ayudarlos. No tienen dónde vivir. Era mi tía. Su voz temblaba, y por un momento sentí el peso de sus palabras caer sobre mí como una piedra. Mi padre, ese hombre que nunca me trató como un hijo, que permitió que mi hermana fuera la reina de la casa mientras yo era solo una sombra. Ahora estaba enfermo y en la calle. Cerré los ojos y solté un suspiro lento. No sentí culpa. Ni tristeza. Solo una amarga ironía. No es mi problema, respondí con voz firme. Del otro lado, mi tía suspiró. Escucha, sé que las cosas terminaron mal entre ustedes. Pero son tu familia. Solté una risa seca, vacía. ¿Familia? Me usaron como si fuera un cajero automático. Vendieron lo que era mío sin pensarlo dos veces. Cuando los necesité, me dieron la espalda. Yo no tengo familia. No le queda mucho tiempo, al menos ve a verlo, insistió ella, casi suplicando. Colgué sin responder. Cerré el teléfono con la misma frialdad con la que ellos me cerraron las puertas tantas veces. Mi esposa me miraba desde la puerta del dormitorio, con los brazos cruzados y una expresión mezcla de preocupación y comprensión. ¿Quién era?, preguntó suavemente. Me pasé una mano por la cara, como si pudiera borrar la conversación. Mi tía. Mis padres están arruinados. Y mi papá está enfermo. Se acercó y me tomó la mano con ternura. ¿Y qué piensas hacer? Miré alrededor. Nuestra casa, los muebles elegantes, la luz cálida, los retratos de nuestra familia. Todo eso lo había construido yo. Con mis manos. Con esfuerzo. Con cicatrices. Nada, respondí al fin. Ya hice suficiente. Pensé que todo terminaría ahí. Pero unos días después, mientras regresábamos de una cena, vi algo que me heló la sangre. Caminando por la calle, empujando una silla de ruedas con pasos lentos, iban mis padres. Mi madre, demacrada, empujaba a mi padre, ahora apenas una sombra del hombre que fue. Pálido, débil, con la mirada perdida. Nos vieron. Y en sus ojos apareció el brillo de la súplica, de la vergüenza, del ruego. Pero lo que no esperaban era la mirada que yo les devolví, fría, imperturbable. No había odio. Solo vacío. Y en ese instante supe que ya no tenía ningún poder sobre mí. Apreté la mano de mi esposa y seguimos caminando, dejando atrás a los fantasmas que una vez me amarraron. Por primera vez, me sentí completamente libre. Pero justo cuando creí que todo había terminado, la voz de mi madre atravesó la noche como un cuchillo. Tú. Por tu culpa estamos así. Me detuve en seco. No por culpa, sino por la audacia absurda de sus palabras. Mi padre alzó la cabeza, con lo poco de orgullo que le quedaba. Eres un maldito ingrato, escupió con voz temblorosa. Nosotros te dimos la vida, y así nos pagas. Solté otra risa, incrédula, helada.
Me giré lentamente para mirarlos. Mi madre, con el cabello desordenado, el rostro hundido. Mi padre, derrumbado en esa silla, roto. Por mi culpa, pregunté, casi en un susurro. ¿No están así por su propia avaricia? ¿Por tratarme como un banco en lugar de un hijo? ¿Por vender mi auto como si fuera suyo, sin una palabra, sin una disculpa? ¿Por hacerme sentir, una y otra vez, que no valía nada para ustedes? Nos dejaste en la calle, sollozó mi madre. Somos tus padres. No dije con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Ustedes no fueron mis padres. Fueron mis carceleros. Los ojos de mi madre se llenaron de furia, mientras mi padre apretaba los puños, aunque apenas podía sostener su propio cuerpo. Te di todo. Te alimenté. Te vestí, gritó con la voz rota. Eres un egoísta. Di un paso al frente. Ya no podía contenerme. ¿Me diste todo? Me vestiste con lo que Daniela no quería. Me alimentaste con lo que sobraba en su plato. Nunca fui más que una sombra para ustedes. Un estorbo. No entiendes, gritó mi madre, llorando. Entiendo perfectamente, respondí, dejando que todo saliera de una vez. Me usaron. Me ignoraron. Me vendieron. Y cuando por fin me alejé, quisieron seguir exprimiéndome. Y ahora que están en la miseria, esperan que vuelva a salvarlos. Somos tu sangre, gritó mi madre, en desesperación. Respiré hondo. Miré a mi esposa, a mi hijo que nos observaba en silencio, sin comprender del todo, pero sintiendo la tensión. No dije, con firmeza. Mi sangre está aquí. Ellos son mi familia. Ustedes, no son nada para mí. Mi padre intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. Se desplomó en el suelo. Mi madre gritó su nombre y corrió a sostenerlo. Maldito seas, chilló. Te arrepentirás. Dios te castigará por esto. Me giré sin responder. Detrás de mí, sus gritos se apagaban con cada paso. Mi esposa apretó mi mano con fuerza. Cuando la miré, sus ojos reflejaban algo que jamás había sentido, paz. Por primera vez en mi vida, el pasado ya no pesaba. No había culpa. Solo libertad. Actualización. Hola a todos. Gracias por seguir mi historia. Cuando la publiqué por primera vez, muchos me dijeron que debía perdonar. Al principio, rechacé esa idea. ¿Cómo perdonar a quienes me despreciaron toda la vida? ¿A los que vendieron mi auto como si fuera basura? ¿A los que me trataron como un extra en su familia mientras mi hermana era la protagonista? Pero seguí leyendo sus comentarios. Algunos decían que el rencor solo envenena a quien lo carga. Que el perdón no es para ellos, sino para mí. Otros compartieron sus propias heridas, sus traiciones, y cómo aprendieron a sanar. Poco a poco, esas palabras empezaron a calar hondo. Un mes después de lo que pasó, tomé una decisión. No quería verlos. No quería escuchar sus excusas ni sus lamentos. Pero tampoco quería cargar con la sombra de lo que hice. Así que me puse en contacto con ellos, a través de Daniela. No hubo conversación. No hubo disculpas. Solo un mensaje simple. Les he comprado una casa. No quiero nada a cambio. No volverán a saber de mí. Junto a eso, les envié dinero suficiente para que pudieran vivir sin problemas. No lo hice por ellos. Lo hice por mí. Porque ya había ganado. Porque mi vida era plena. Porque no quería seguir atado a su miseria, ni siquiera desde el odio. Nunca respondieron. Daniela solo me dijo que mi madre lloró al recibir la noticia. Mi padre, con el orgullo intacto, no dijo una palabra. Desde entonces, nunca más supe de ellos. Y, sinceramente, no me hace falta. Perdonar no significa olvidar. No significa permitir que vuelvan a hacerme daño. Significa soltar. Dejar ir. Caminar sin ese peso a la espalda. Yo gané. Pero más que eso, soy libre.